Muy buenas tardes, bienvenido a nuestro encuentro Buenas tardes, semana Inge. 10. Manda, Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Bien, Buenas tardes, Inge. buenas tardes, Javier. Comenzaré compartiendo la pantalla para la asistencia en el CIGE y posteriormente para entrar a nuestro encuentro de la semana 10. ¿Se visualiza allí la compartición de pantalla del CIGE? Sí, Inge. Sí, Inge, sí. Sí, profe. Bien, entonces, Alex, Ayla, ya sé que está presente. Presente nuevamente, Inge, por si acaso. Por si acaso, ¿no? Para que quede constancia en los registros de la grabación. Andino, Marcos Vinicio. Aún no nos hemos conectado. Bien, de tu manera. Bolaños, Ricardo. Campo Verde. Silvia ahora se retó con Presente, Inge, presente. todo. ¿Cómo no? Listo ya. Bueno, me da la... Chacha. Chacha no lo veo por acá conectado. Chimaro. Buenas tardes, Inge, presente. Listo, buenas tardes. Con Lago. Con Lago no lo veo por acá. Spin, Silvia. No veo conectado a Silvia. Esteve Gabriela. Presente, Inge. Listo, Gabriela. Gracias. Estrella Jorge. Ahora nos saludamos. Sí, Inge, presente, Sí, gracias. listo. Guerra Fanny. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes, listo, Fanny. Guerrero. Ea. Guerrero, no lo tenemos, no la veo por acá conectada. Au. Wilcapi. Carlos, que estaba sonando. No. Tu tía está. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo Buenas está? tardes, hermano. Presente. Listo. Ingeniero, yo estoy aquí, Marco Andino. Andino. Sí. Ah, Andino. No te había visto por acá. Listo, aquí estoy anexándote a la asistencia. ¿Qué fue?
Yo creo que Bolaño también lo veo conectado. duerma, nada más duerma, ya luego ya ¿Ya que vamos se a hacer la mesa. conectó ahorita? Duerma, duerma. Eres de que traigas bizcochitos. Ese es mi cuaderno, ¿verdad? Ah, yo también Obvio. quiero bizcochitos. Para todos. Ajá. Perdón, compañeros. Ya tienes que invitarnos ya, bizcochitos, cuando nos veamos. Herrero, Andrea no está Todos. conectado, ¿cierto? El Capi sí. Ajá. Quedamos. Profe. Nombró. No me nombró. Ah, pero sí estoy listo. Buenas tardes. Herrera, profe. Herrera. ¿Ya hizo? Jason no está. Jason. Lumikinga. Brian. Presente. Listo. Listo. Maldonado. Acá está Luis. Listo, Luis. Te estoy viendo conectado acá. Sí, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Marcaya. Edinson. Presente, profe. Listo. Mendieta. Adriana. Mendieta. Presente, ingeniero. Moreno, Ligia Elena. Presente, buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Ligia. Listo. Moreta, David. Aquí, presente. Listo. Acá. Nieto. Presente, Diana. profe. Listo. Parco, por acá estoy viendo a Verónica. Presente, profe. Listo. Recalde, Pelín. Buenas tardes, Inge, presente. Listo. Gracias. Tufiño, Edison. Presente, Acá lo estoy profe. viendo. Listo. Zapata. Yasmín. Zapata. No la veo por acá conectada. Si está por el chat. No está. 4 de julio. Allí les presentaré el abordaje desde la arqueología forense de crímenes de... Zúñiga Gabriela, sé que está por acá, estuvimos conversando. Sí, Inge. Listo. Hola, presente. Voy a volver a compartir para la visualización. Sí, para que visualice. Entonces, Zapata no se ha conectado aún. Voy a mencionar los que me faltan. Herrera, Jason, Guerrero, profe, sí estoy. Guerrero, Gracias. listo, aquí estamos ya faltando los cambios. Spin, Silvia. Y los invito al Spin, primer congreso con Lago, de criminalística y ciencias forenses Chacha. Ecuador 2020, modalidad online, que se realizará Entonces acá el 26 visualicen. y 27 de junio y el 3 y 4 de junio. Sí, entonces viendo, nos está haciendo falta Chacha, con Lago, Spin, Herrera y Zapata. Bien. Actualizo y dejo de compartir.
Y vamos entonces a nuestro tema número 10. Nuestro tema de hoy, distribuciones de probabilidades discretas. Bien, recuerden que habíamos hablado en nuestro tema anterior de las probabilidades, los cuales son eventos aleatorios, ¿sí? Y ahora de manera discreta, que serían nuestras formas contables, podemos tener en discreta las continuas y las exactas. Recuerden que cuando hablamos en discreto estaremos hablando, digamos, en condiciones entre 0 y 1 o números enteros y nuestras formas continuas. Bien. Nuestro objetivo de la clase es explicar las características de una distribución de probabilidades, explicar o distinguir entre una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria o una variable continua. ¿Sí? Lo que estamos inicialmente conversando. La media de la varianza y la desviación externa y la desviación estándar, perdón, de una distribución de probabilidades y obtener las probabilidades de una distribución binomial. Ese sería nuestro objetivo de la clase de hoy. Recordemos entonces que nuestra distribución de probabilidades como concepto, bien, serían los resultados de un experimento y las probabilidades asociadas a cada uno de ellos. Es decir, los resultados de un experimento de manera aleatoria y cómo sería el resultado de cada uno de estos experimentos en función de nuestras variables que estemos estudiando. Así que la característica de una distribución de probabilidades, como su nombre dice, estamos distribuyendo las condiciones de esa distribución, a la postre lo traducimos en términos porcentuales. ¿Sí? Fíjense, esa distribución la tomamos entre 0 y 1. ¿Qué significa que la tomemos entre 0 y 1? Entre 0 que no ocurra o 1 que ocurra. Bien, entonces 0 y 1 que no ocurra, no sucede, no ocurre, o si ocurre. O si ocurre. Bien, los eventos son mutuamente excluyentes, es decir, que uno no depende del otro, ¿sí? Es decir, que si nosotros tenemos una condición, o estamos analizando, digamos que una pregunta de verdadero y falso, o es verdadero o es falso. Ambas, como ellas tienen que ser mutuamente excluyentes, ambas no pueden ser. Ambas no pueden suceder. Bajo estas condiciones, bueno, y lo otro sería nuestra lista exhaustiva, por lo tanto, la suma de las probabilidades de los diferentes eventos, todas esas probabilidades, la sumatoria, debe ser igual al 1 o, en su defecto, al 100% de las probabilidades. No puede exceder más del 100%. Bien, a eso serían las características de una distribución de probabilidades. Veamos una ejemplificación de tal condición. Supongamos que nos interesa saber el número de caras de una moneda que pueden aparecer en 3 lanzamientos. ¿Sí? Esa moneda la vamos a lanzar 3 veces y de cuántas formas puede ocurrir que salgan caras en esos 3 lanzamientos. Fíjense que eso es un experimento. Por lo tanto, vean como tenemos acá, puede ser 0 y caras, 1 cara, ¿bien? 2 caras o 3 caras. La distribución de probabilidades va en función del número de caras. Entonces nuestra condición es en función de los números de caras. ¿Sí? Así que,
Estamos haciendo el análisis del experimento de forma verbal. El primer lanzamiento puede aparecer una cara o puede aparecer un sello o una cruz. ¿Sí? Para el segundo lanzamiento puede seguir apareciendo la cara o no. Bien, así como observamos acá. Y en el tercer lanzamiento puede aparecer una cara o el sello. Fíjense que la moneda tiene dos posibilidades, cara o sello. Bien. Por lo tanto, fíjense que si le queremos dar un índole matemático a esto que acabamos de hablar con palabras, serían estos 1, 2 y 3 lanzamientos. Estos son los 3 lanzamientos. Primer lanzamiento, segundo lanzamiento y tercer lanzamiento. Pero como la moneda tiene dos posibilidades, entonces por eso es que lo anotamos aquí como el número 2. Cuando nosotros multiplicamos 2 por 2, 4 por 2, 4 por 2, 8, es decir que tenemos 8 posibilidades de resultados de esos lanzamientos. Es decir, que salga cara a cara, o que salgas cara, sello, sello, sello. Bien. Entonces, estas serían nuestras condiciones de forma matemática la expresión. 2. También podemos representarla como 2 caras, 2 condiciones que tiene en función de las 3 lanzamientos. Y es igual a 8. Bien. Fíjense, si tenemos esta tablita, los resultados posibles, ya sabemos que son 8 resultados. Acá los presentamos, los 8 resultados posibles. En condición de 3 lanzamientos, porque nuestras condiciones ya son los 3 lanzamientos. Y fíjense cómo podrían distribuirse las probabilidades. Primer lanzamiento, donde H lo denotamos como cara y T como sello o cruz. El segundo lanzamiento y el tercer lanzamiento, donde observamos para el número de caras. Si el primer lanzamiento podemos tener que no va a salir ninguna cara. Para el segundo y tercer lanzamiento puede salir una cara. Para el cuarto lanzamiento puede salir 2 caras y así sucesivamente. Tenemos en el octavo lanzamiento, podríamos tener que salgan las 3 caras. ¿Sí? Entonces, si la totalidad de mi conjunto son 8 lanzamientos, vamos a tener que nuestras probabilidades va a ser en función de un octavo. De un octavo para cada uno de nuestros lanzamientos de la aparición de la cara en función del lanzamiento. Bien, esto que le dije no es más que la probabilidad de ser 0 cara es de un octavo. Esto corresponde a un octavo. La probabilidad. Fíjense, la probabilidad de ser una cara, la probabilidad de ser 2 caras, la probabilidad de ser 3 caras. Por lo tanto, también tenemos un octavo, la probabilidad de que en esos 3 lanzamientos de una moneda salgan 3 caras. ¿Sí? Así que la distribución de probabilidades se muestra en la tabla que vamos a ver a continuación. Y aquí lo estamos viendo en esta tabulación. ¿Correcto? Entonces tenemos de un octavo que salga 0 cara o de un octavo que salga 3 caras. Es decir que lancemos 3 veces la moneda y vaya a salir, por supuesto, en cada lanzamiento salga una cara. De las demás condiciones tenemos repartidas en estas probabilidades. Fíjense lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces, esto es el número de caras que salga en función de un octavo, ¿sí? Que tenga 0
Que salgan 0 caras quiere decir que en los 3 lanzamientos no me aparezca ninguna cara y todas sean cruz o todos sean sello. Sería 1/8 o 12,50% de probabilidades. Que salga 1 tenemos 3/8 o su equivalente, que sería 37,5%. De igual manera, como vimos, para 2 caras, o si vamos para 3 caras, no es más que igual que el anterior 1/8 de 12,5%. Fíjense que la sumatoria de todo esto, cuando sumamos todo esto, no debe ser mayor a 1 o en su defecto al 100%. No podemos tener más de 100%. Si lo representamos esto en función de nuestro diagrama de barra, nuestro gráfico de barra, observamos, fíjense, 1/8 para 0 posibilidades de cara o que aparezcan las 3 posibilidades de cara. Aquí tenemos 1/8. Y acá tenemos que serían nuestros 3/8. Aquí en promedio lo que habíamos hablado que era de 37,5%. Era de 12,5% y 12,5%. Estas son nuestras probabilidades de que si lanzamos una moneda salgan 3 caras o no salga ninguna cara. Bien, nuestra probabilidad más alta es que tengamos una cara o 2 caras. ¿Sí? Lo que les estábamos conversando en nuestra análisis de nuestro gráfico de barra, acá lo expresamos. Posibilidades de 0 caras, 12,5%. Probabilidades de que se tenga una cara, 27,5%, y que se tenga 2 caras, que se tenga también 2 caras, sería de 37,5%. Y que se tenga 3 caras, serían de 12,5%. O en términos absolutos, como tenemos acá. ¿Preguntas hasta acá, hasta el momento? No, Inge. Perfecto. Entonces, continuemos. Variable aleatoria. ¿Sí? No es más que esa cantidad que resulta de un experimento al azar y puede adoptar diferentes valores. Lo que estábamos lanzando, la moneda en el caso anterior, son de forma aleatoria. Sí, porque va a ser en función del azar. Veamos acá, tomando las condiciones, fíjense, posible resultado de 3 lanzamientos de una moneda de forma gráfica. Bien. Nos dice, acá tenemos sello, sello, cara, sello, cara, sello, o cara, sello, sello. Bien. Así que, fíjense lo que tenemos acá. Ocurre el elemento de una cara. Eso, cuando nosotros decimos, fíjense que acá está saliendo la cara, una cara, otra cara, o la otra cara. En los 3 lanzamientos está saliendo solamente una cara. Esa variable aleatoria, como un lanzamiento al azar, estamos generando al azar el lanzamiento de la botella, de la moneda. Por lo tanto, la variable, como está apareciendo una sola vez la cara, esa quiere decir que esa variable aleatoria toma el valor de x igual a 1. 1 porque está apareciendo una sola vez en función de los 3 lanzamientos que estamos realizando. ¿Sí? Si queremos comparar acá con respecto a la cruz, al sello cruz, fíjense que aquí tenemos dos. En caso contrario, y aquí tenemos 2. Para este caso, ¿qué tendríamos? Que nuestra variable x está tomando en función 2. Bien. Y era lo que habíamos visualizado. Entonces, la condición aleatoria, cuando ustedes observen un ejercicio que tiene una condición aleatoria de x igual a 1, quiere decir que en función del número de eventos aleatorios,
para una aparición de esas variables. A eso es lo que nos referimos. Bien. Por lo tanto, fíjense que la probabilidad que sea igual a 1, que aparezca en los lanzamientos, corresponde al 37.5% de que durante que se lance en las tres veces, ella aparezca una cara. La probabilidad más alta es de 37.5%. Nuestras variables aleatorias las tenemos clasificadas en dos: discretas y continuas. Discreta solo adopta valores claramente separados. Ejemplo, trabajadores de una compañía. Trabajadores de una compañía. Digamos que en la compañía tenemos 100 trabajadores, 100 empleados, 100 trabajadores. Y digamos que el día lunes, ¿cuáles fueron las faltas o las ausencias? Faltas laborales, ¿cierto? Es decir, ¿cómo lo contamos? De manera discreta. Bueno, faltó 1 o 2 o 3 o 10 o 5 o digamos que 15. Esos son de forma discreta, enteros. ¿Sí? Y cuando hablamos de continua, tomamos como ejemplo números decimales, ¿bien? Pero separados entre unos, digamos, que rentabilidad de análisis de una rentabilidad de nuestros ahorros, los porcentajes de nuestros ahorros a final de cada mes, si tenemos un dinero a un cierto número de plazos. Entonces, nos va a dar de forma continua pero separado. No es lo mismo lo que gane el sujeto A en intereses que lo que puede ganar el sujeto B en intereses. Bien, claro, aquí se refleja en función de términos decimales continuos. Bien, no acá como tenemos 1, 2, 3, 10, 15, sino de forma decimales, digamos 10,5, 10,35, por darle un ejemplo. ¿Sí? Acá tenemos entonces bien clara la diferenciación entre continuas y discreta, aparte de la que yo le había mencionado. Fíjense, las continuas, por ejemplo, duración de una canción, de un álbum, bien, de Laura Pausini, digamos que puede durar 4 minutos con 35 segundos. El peso de cada estudiante de una clase o la temperatura ambiente en un momento. Las discretas tienen que ser exactos. Bien, el número de caras que se presenta en 3 lanzamientos de la moneda, el número de empleados de una empresa que no pudo asistir a su turno, a un determinado turno de trabajo, o el número de estudiantes que obtiene un promedio, en este caso el promedio A, de una clase. Así que si nosotros vemos acá nuestra media, varianza y desviación estándar de una distribución discreta, fíjense que nuestra media, en vez de X barra, lo notamos como new, que es igual a la sumatoria de X por la probabilidad de X, donde la probabilidad de X no es más que un valor en particular, ese valor en función de cada uno de los eventos. Y la varianza, sigma elevado al cuadrado de la suma, que sería igual a la sumatoria de las diferencias de ¿quién? De la condición de la variable menos la media de la distribución de la probabilidad, todo elevado al cuadrado para garantizar que sea positivo, multiplicado por la probabilidad particular. Para obtener lo antes descrito, aquí tenemos los siguientes pasos. La media se resta de cada valor y la diferencia se eleva al cuadrado para garantizar nuestra sección positiva al sacarle la raíz cuadrada. Por eso se eleva al cuadrado. Cada diferencia al cuadrado se multiplica por su
probabilidad de existir y la suma de los productos que ésta resulte, vamos a obtener la varianza. Nuestra desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza, como lo observamos acá. Bien, si observamos un ejemplo, vemos cómo sería nuestra condición. Bien, en este ejemplo, tenemos que este vendedor de autos, John Russell, vende vehículos nuevos en esta concesionaria de Pelican Ford. Por lo general, él vende mayor cantidad de automóviles los días sábados. Y por lo tanto, él desarrolló una tablita de distribución de probabilidades de venta. Bien, la tablita aquí lo tenemos, cantidad de automóviles vendidos y eso corresponde a que sea X. Y las probabilidades de esos automóviles vendidos, por eso lo llamamos P, la probabilidad es de X. Bien, de que venda 0 automóvil, tiene 0.10, o sería un 10%. De que venda 1, 0.20, de que venda 2.30 o que venda 3, bien. De 0.30 o 30% y de que venda 4. Bien, fíjense dónde se está moviendo él, acá. No va a vender ni 5 ni 50. Va a vender desde 0 venta hasta un máximo de 4 ventas. Bien, esto es lo que es para el día sábado. Entonces nos preguntan, ¿qué tipo de distribuciones se tratan? ¿O se trata de qué tipo de distribución? ¿Cuántos automóviles espera vender John en un sábado normal? ¿Y cuál es la varianza de la distribución? ¿Sí? Entonces, fíjense lo que yo le estoy diciendo. ¿De qué tipo de probabilidades se trata? ¿De distribución se trata? Bien, una distribución de probabilidades discreta. ¿Por qué discreta? Se van a vender vehículos o no se vende, o se vende 1, o se vende 2, o se vende 3, o se vende 4 vehículos. No 2.1 vehículos, 3.4 vehículos, sino números enteros. Entonces nuestra probabilidad es discreta. ¿Correcto? Sí. Fíjense que él no va a vender, él no espera vender ni 5 ni 50. Solamente va a vender desde 1 a 4 o ninguno en dado caso. Bien. Y ellas son todas ellas, nuestros resultados son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Fíjense que nuestra sumatoria de acá no es más que 1, el 100% de nuestras probabilidades. Entonces, para el día sábado tenemos una probabilidad total del 100%. Eso con respecto a nuestra condición 1, de qué tipo de probabilidad se daría distribuciones que se tratan de nuestras distribuciones de probabilidades. ¿Y de cuántos automóviles espera vender? Fíjense, acá tenemos, simplemente no hacemos ningún, ¿sí? Va a vender entre 0, 1, 2, 3 o 4. O no vende, en dado caso, aquí, no vende, o vende 0, o vende 1, o vende 2, o vende 3, o vende 4. Más de esto no vende, porque es lo que está plasmando en su distribución de probabilidades. ¿Correcto? ¿Dónde tenemos mayor probabilidad de venta? Miren, entre 2 y 3. Acá, fíjense que tenemos 3. Para 2 tenemos 0.30 y para 3 tenemos 0.30. ¿Bien? La media de la cantidad de los automóviles vendidos
La que acabamos de ver no es más que la sumatoria de nuestras cantidades de automóviles multiplicado por la probabilidad de cada uno de ellos de ser vendido. Así que la media de los automóviles lo representamos acá nuevamente. Fíjense, de vender 0 automóviles por PX, de vender un automóvil por PX, de vender 2 automóviles por PX, de vender 3 automóviles por PX, o 4 automóviles por su probabilidad. El resultado, fíjense que da 2.1. Usted me da, bueno, profesor, pero la media no es un número, no es un número discreto, es un número, es de forma continua. Bien, y tiene razón, pero es la media. Recuerden que la media podría dar de forma discreta o de forma continua. Pero, ¿qué pasa si este vendedor trabaja 51 sábados al año? Es decir, que tendría 2.1 por 51. ¿Cuánto daría eso? El promedio de venta anual. Porque recuerde que un año tiene 52 semanas. ¿Cuánto daría esto? $107.1. 107.1. 107.1. Sí, 107.1. Entonces estaríamos hablando que será 107.1 nuestro promedio. Si lo queremos llevar de forma discreta, ya va, aquí no me... Ya, un momento, por favor, que no me quiere... No me quiere marcar la pizarrita. Parece que... Ya, un momento. $107.1 al año. Ese es un promedio anual. Anual. Si lo queremos llevar de manera discreta, decimos que él tiene de 107 autos años. Bien. Si queremos resumir estos cálculos en la siguiente tabla, fíjense, tomando en función de esa tabla que él había generado en función de los días sábados, y recuerden que esta en función de los sábados, ¿sí? Así que nuestra sumatoria, el 100% y el promedio de venta de él, ¿sí? Si queremos sistematizar la varianza, queremos determinar la varianza, ¿cómo nos quedaría nuestra varianza? Hacemos uso de la tablita, nuevamente de los sábados, bien. Hacemos uso de la tablita de los sábados, bien, así que recuerden que nuestras condiciones de la varianza era la x menos el promedio, luego lo elevamos al cuadrado y luego lo vamos a multiplicar. Esto corresponde nada más que a nuestra varianza. Bien. Y lo vamos a multiplicar por sus condiciones del sigma al cuadrado. Bien, entonces, debemos de completar nuestra tablita, como lo observamos acá, nuestras condiciones, nuestros números de autos, menos el promedio para cada uno de la distribución de probabilidades. Fíjense, acá lo tenemos esquemáticamente, tenemos 0, que es la condición de 0 auto vendido menos el promedio, un auto vendido menos el promedio, 2 autos vendidos menos el promedio, y así sucesivamente. Bien, ahora
este valor, para que no dé negativo, lo vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Porque el resultado de esta primera va a ser menos 2.1, pero nosotros necesitamos que sea positivo. Así que lo elevamos al cuadrado y estamos garantizando que esta sería nuestras condiciones para cuando queramos sacar la raíz cuadrada, no nos dé un número imaginario. Y a este valor lo vamos a multiplicar por la condición de nuestra probabilidad, que no es más que nuestro valor del promedio, que no es más que 2.1. ¿Sí? Así que esta varianza va a ser de 1200, de 1.1290, ¿cierto? De 1290. Esa es la varianza que tiene ese vendedor en función de nuestra distribución de probabilidades de los días sábado y de nuestra media. Bien. La desviación estándar, ¿quién sería? La raíz cuadrada. La desviación estándar sería la raíz cuadrada de nuestra varianza. Bien. Así que tenemos una desviación estándar de 1136 automóviles. ¿Pregunta hasta acá? ¿Se entendió? Sí, Inge, sí se entendió. Perfecto. Avancemos entonces. Nuestra distribución de probabilidades binomial, ¿cierto? Nuestra distribución de probabilidades binomial no es más que las probabilidades de nuestra combinación, y las combinaciones no es más que un arreglo donde el orden no importa, que va desde n hasta x, o desde x a n, de pi elevado a la x, multiplicado 1 menos pi elevado a la n menos x. Bien. ¿A qué se refiere esto? Esta probabilidad binomial es que tenemos dos posibilidades. ¿Sí? Como vemos acá en el ejemplo, decimos que una pregunta de cierto o verdad o falso puede ser verdad o puede ser falso, pero ambas no. A eso es lo que se refiere. Es una o es otra, pero ambos casos no. Donde definimos cada uno de los términos asociados a la ecuación. C es el símbolo de combinación. La combinación no es más que un arreglo de orden, en que el orden del objeto seleccionado no es importante. Bien, no es importante. Y la combinación no es más que el factorial del n, siendo n la totalidad del conjunto más grande, dividido para el factorial de r multiplicado por la diferencia de n menos r, donde n es el total y n son y r serían los involucrados. ¿Sí? Este es mayor y este es los que están involucrados. ¿Sí? Entonces, fíjense, n es el número de ensayos, el total de los elementos. El total de los elementos. De un conjunto, ¿cierto? X o R son los involucrados y pi es la probabilidad de éxito en cada ensayo. ¿Sí? Entonces esto es pi, la probabilidad de éxito en cada ensayo. Recuerde que una probabilidad de éxito no puede ser más de 1 por 100%. Veamos el ejemplo. La aerolínea TAME tiene 5 vuelos diarios de Quito a Guayaquil. Suponga que la probabilidad de que cualquier vuelo llegue tarde sería de 0.20%. Entonces, esto es lo que nosotros estamos hablando como pi. Nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que ningún vuelo llegue tarde hoy? ¿Y cuál es la probabilidad
que exactamente un vuelo, fíjense, exactamente un vuelo llegue tarde hoy, bajo estas condiciones. Así que, veamos. Nuestra solución, la probabilidad de vuelo que llegue tarde es de 0.20. Así que eso es lo que llamamos como pi, como habíamos marcado ahí. Y si hay 5 vuelos, ¿sí? 5 vuelos de acá, 5 vuelos, el total, 5 vuelos es n. Porque el total de vuelo, el conjunto, el asunto, los totales. Y x es la variable involucrada de forma aleatoria, ¿bien? Entonces, x se refiere al número de éxito. En este caso, un éxito consiste en que un avión llegue tarde. Como no hay demora, la llegada sería en x0. Si hay demora, entonces la probabilidad es de x, cuando esto llamamos p de 0, quiere decir que ninguno llegue tarde. No lleguen ninguno tarde. Si tenemos P de 1, exactamente un vuelo llegue tarde. Solo uno llegue tarde. A esto es lo que nos están refiriendo. Entonces la probabilidad de que exactamente, voy a comenzar ahora en vez de la A, esta sería nuestra condición B, de que exactamente uno de esos 5 vuelos llegue tarde hoy, aplicamos nuestra ecuación limonal de P, exactamente uno llegue tarde, de la combinación del total de los vuelos, involucrando a un solo vuelo, de pi elevado a la x, de 1 menos pi elevado a la n menos x. Así que, ¿cuántos vuelos tenemos el total? Aquí lo tenemos, que son 5 vuelos, la combinación entre 1 a 5. ¿De cuánto vale pi? Pi vale, vean, 0.20 elevado a la x. ¿Cuánto es la probabilidad de x? Ya sabemos que en este caso, como habíamos visto aquí, equivale 1 p de x, donde x es igual exactamente a un vuelo. Multiplicado por 1. ¿Quién es este 1? La sumatoria no puede ser mayor que 1, el 100%, por lo tanto tomamos 1 menos pi, que ya lo tenemos identificado, y todo elevado a las condiciones de n, los 5 vuelos menos el vuelo, menos 1. Recuerden que para desarrollar esta ecuación, habíamos dicho que esto no era más que r factorial sobre, bien, o para de n menos r factorial. Recuerden, por ejemplo, por decir el factorial de 5 es igual a 120. ¿Por qué? Fíjense, factorial de 0 es igual a 1. Factorial de 1 es 1. Factorial de 2, el factorial de 2 lo que significa es que 2 por 2 es igual a 4 y así sucesivamente. Entonces el factorial de 5, como ejemplo, factorial de 5 no es más que 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y el 0 es 1, entonces tenemos acá la sumatoria de todo ello sería ¿cuánto? 120. ¿Correcto? Correcto. Bien. Haciendo entonces, donde n es 5 y r sería 1, o x, fíjense, nuestro resultado sería de punto 0,4096. De que, o el 40,96% de que un vuelo llegue tarde. Bien. De que un vuelo llegue tarde. ¿Sí? Ahora,
de que ningún vuelo llegue tarde. Hicimos el caso B. Y del caso A, de que ningún vuelo llegue tarde, la probabilidad de que no haya demora, también lo podemos decir de esa manera. ¿Sí? Piense que ahora en vez de P de 1 ya sería la probabilidad de que ninguno llegue tarde, sería 0. La probabilidad de que no tengamos demora, ¿sí? Sería del 32. Bajo estas condiciones, fíjense, sería en promedio de 32.77%. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí. Bien. Sí. Esto que acabamos de ver, fíjense, lo podemos plasmar en un gráfico de barras, donde no lo hemos hecho en el ejercicio, pero fíjense que la probabilidad de que exactamente 3 vuelos lleguen tarde se convierte en acá, en 0.051,2. Bien. O de 4 vuelos lleguen tarde, o que los 5 vuelos lleguen tarde. Bien, fíjense, de que solo un vuelo acá, de que solo un vuelo salga tarde, fíjense que es el valor que acabamos de obtener, o que ninguno llegue tarde, es este que acabamos de obtener. Bien, de igual manera, pues entonces este del 3 no era más que P3, bien, de las condiciones de nuestra ecuación. Bien. Nuestra media de una distribución binomial, fíjense, sería n por pi de los números del totalidad de nuestros elementos del conjunto. Y la varianza, por supuesto, sigma al cuadrado de este señor, también lo podemos, ¿sí? De nu, de la media, por 1 menos pi. En esta condición, fíjense, volvemos a retomar los números de vuelos, total 5 vuelos, nuestros 5 vuelos acá, y las probabilidades de que cada uno, de que llegue ninguno atrasado o de que todos lleguen atrasados. Bien, nuestra sumatoria del promedio no debe ser más del 100%. Acá lo representamos. Como nos están pidiendo, ¿sí? La varianza, por lo tanto nuestra varianza, aquí lo estamos observando. Si queremos ver la desviación estándar, ¿qué debemos hacer? Para la desviación estándar, simplemente sería la raíz cuadrada de 0,70. Bien, de 0,7997. ¿Sí? Fíjense que lo que nosotros estamos viendo acá en la tabla, acá lo saqué, en este caso la media de esa distribución binomial, y para el total de los 5 vuelos con nuestro factor de pi de 0.20. O, fíjense nuestra condición de la varianza acá 0,80 y aquí 0,7997, que podríamos decir por uso de decimales que sería igual a 0,80. Bien, entonces tenemos nuestra varianza y aquí tenemos nuestra desviación estándar. Por favor, ¿cuánto sería nuestra desviación estándar? ¿Cuánto sería la raíz cuadrada? 0,89. 0,89. Esa sería nuestra desviación estándar. Bien. Eso lo queremos en la desviación estándar. Recuerde que nos sirve esta herramienta para compararla con respecto a
otra aerolínea, en este caso tomando el mismo ejemplo, pero cómo sería el comportamiento de la otra aerolínea y vemos cuál está más dispersa. Bien, cuando hagamos el análisis, todo esto, que digamos que este sea nuestro patrón de referencia, si esta es nuestra aerolínea que está a 0, aquí es sobre 1, mientras más lejos esté, estamos hablando que nuestro valor 0.89 estaría por acá. Bien, aquí estamos hablando que será nuestra varianza, nuestra desviación estándar. ¿Sí? Y si queremos encontrar aerolínea, pues la otra aerolínea podría estar por acá y veamos que está mucho, nuestra desviación estándar es más cercana. Mientras más cercano sea a nuestro punto, a nuestra línea, más confiable es. Fíjense otro ejemplo, antes de terminar, estamos ya con la justa. 5% de los engranajes de tornillos producidos por una fresadora automática de alta velocidad de marca Carter-Bell se encuentra defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que 6 engranajes seleccionados, ninguno se encuentre defectuoso, exactamente 1 se encuentra defectuoso, o exactamente 2 se encuentra defectuoso, 3, o exactamente 4, exactamente 5, o exactamente 6? Bien, recuerden que son hechos aleatorios tomados al azar. Acá tenemos, fíjense, las soluciones binomiales cumplen. Solo hay 2 posibilidades, un engranaje determinado, defectuoso o aceptable. Sí o no, verdadero o falso. Existe una cantidad fija de ensayos, son 6. Hay una probabilidad constante de éxito, que es el 5%. El 5% llevado, esto sería el 5% en términos absolutos, bien, 0,05. Los ensayos independientes lo vemos en la tabla a continuación. Vean, si queremos una tabla de 6 eventos, 6 posibilidades, tenemos acá, mire, ya lo tenemos tabulado, probabilidades binomiales para un n igual a 6 y valores seleccionados de nuestro factor de éxito. Acá tenemos para 6, fíjense, para 5%, para 10%, 20, 30, 40, 50 y así, sucesivamente hasta 95%. Fíjense, para 0% tenemos punto, esto ya sería con el uso de las tablas, ¿sí? De .735. Esto es que no tengamos ningún engranaje defectuoso en la muestra que estamos tomando, o que tengamos 1, que tengamos 2, que tengamos 3, pero que tengamos 6 engranajes, fíjense, 0, 0, 0, 0, o sea, 0%. Si lo traspolamos con esta tabla, número de engranajes defectuosos los primeros 4 y los segundos 3. Fíjense, este valor corresponde a este valor de la tabla aquí. Bien. Este valor de 232, si le cambiamos el color, de 232.232 corresponde a este señor acá. Fíjense, nos vamos a mover en esta condición de la tabla, de la columna. Bien, y fíjense que 6 tenemos 0%. Fíjense cómo hacemos, si lo queremos hacer sin usar la tabla, sin utilizar la ecuación, para 5 engranajes, fíjense, tenemos 6, la totalidad, involucrando 5, hacemos nuestra condición de eventos, y fíjense, todo esto es como yo digo 0, tiende a 0. Bien, porque 0,1, 2, 3, 4, 5, 0, bien, o lo que sería igual a 1,7 por 10 a la menos 6. Eso tiende a 0, es muy pequeño. O sea, si lo trabajamos con las tablas, fíjense que n igual a 6. Si nos dan 5, tenemos que trabajar con la tabla donde aparezca n igual a 5. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Estimados, No, Inge. muchas gracias No, Inge. por su atención. Terminamos con las justas. Sí, sé que tienen clase en el próximo con el profesor Mendizábal, creo. Bueno, Ya no tenemos. Ya la tenemos.
Nada, ya no tienen. ¿Ya tuvieron? No, Ya no, tuvimos a la Inge. una. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno. De la asistencia, ¿quién se incorporó después que habíamos pasado la asistencia? Yo, Inge, solo que no pude ingresar porque tuve problemas del internet. Estoy con el nombre de mi hija, está Yetza Chalán. Por favor, Inge. Deme un momento para su apellido. Spin, Silvia Spin. Spin. Sí, por favor. Listo, Sí. ya estamos en el CIGE actualizando. Bien. Y ahora debemos actualizar. Semana 10. Tomad en un momento, déjeme salir nuevamente y voy a entrar porque se me venció el tiempo acá. Entro acá nuevamente a nuestro seguimiento del CIGE, el sílabo, nuestro periodo académico. La asistencia. Semana 10. Ya están visualizando ahí la compartición. Silvia, ya tenemos acá, está visualizando. Gracias, Inge. Listo. Con Lago no se nos incorporó y Chacha tampoco. Creo que Chacha no. Bien. Y Herrera tampoco. Bien. Entonces ya actualizo. Lo voy a compartir. Bueno, estimado, entonces, de mi parte, nos estamos viendo la próxima semana. Allí están los deberes de la semana correspondiente. Hasta la próxima. Inge, una pregunta, ¿no hay Dígame, que hacer Gabriela. ningún cuestionario? Perdón, Gabriela. No hay que ¿Qué hacer cuestión? ningún cuestionario. Porque ahí está cargado un cuestionario, pero no hay preguntas. La voy a habilitar la parte de cuestionario, Gabriela, porque faltaba algo sí, de todas maneras lo habilito y tiene toda la semana. Ya, Inge, gracias. Perfecto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Feliz fin de semana. Luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego, profe. Hasta luego.